Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud porque era tenido por un profeta. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén, ha llegado cabalgando un asno y en el templo curó a unos ciegos y unos cojos, además de expulsar a los vendedores y voltear las mesas de los cambistas. Después de esto, llegaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron con qué autoridad hacía todo lo que hacía. Y él les dijo, yo les voy a responder si ustedes me responden a una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos no quisieron responder y Jesús les dijo, tampoco yo les respondo con qué autoridad hago esto. Después Jesús, en una parábola, les respondió la parábola de los dos hijos, a los que el padre mandó primero a uno a la viña a trabajar y luego a otro. Uno dijo, no voy, no quiero ir, pero fue, y el otro dijo, ya voy, pero no fue. Y así les dijo que las prostitutas se les habían anticipado al reino de Dios y enseguida llegaron a este punto. Los invita a escuchar esta parábola diciéndoles que un propietario había plantado un viñedo y ese viñedo lo dotó de todo lo necesario. Lo rodeó una cerca, hizo un lagar donde se pisa la uva, o en este caso se trata de las uvas para el vino. Pero en ese lagar se podía exprimir todo tipo de fruta que tuviera jugo. Construyó una torre para el vigilante. De la torre se podía ver si había animales dañinos que pudieran entrar a provocar problemas a la viña o alguien que quisiera robar los productos. Así que habiendo preparado perfectamente esta viña con todo lo necesario, llamó a unos viñadores, se lo arrendó y se fue de viaje, pero esto es más bien una contratación llamada antiguamente empiteusis, que corresponde un tanto a lo que llamamos medieros. Se fue de viaje lejos, pero cuando llegó el tiempo de la vendimia, esta palabra significa el tiempo de la cosecha de las uvas para el vino.
envió a sus criados para que le entregaran la parte correspondiente de los frutos de la viña. Pero sucedió que los viñadores se apoderaron de los criados, los golpearon, mataron a uno y a otro lo apedrearon. El dueño de la viña mandó de nuevo a otros criados que fueron en un grupo más numeroso, señal de que la viña era grande también, pero los trataron de la misma manera. El dueño de la viña tenía un hijo único y decidió mandarlo a él, creyendo que lo respetarían y le entregarían los frutos correspondientes. ¿Y qué sucedió? Cuando los viñadores vieron al hijo del dueño, hablaron entre sí, deliberaron y dijeron: es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Así lo hicieron, lo agarraron y lo mataron. Habiéndolo sacado del viñedo, le dieron muerte. Y entonces Jesús les pregunta a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: cuando venga del lugar donde está el dueño del viñedo, estaba fuera del país, ¿qué va a hacer con estos viñadores? Ellos respondieron: les dará una muerte terrible a esos desalmados, y por lo tanto se quedarán sin el trabajo en el que ellos pensaban tener su futuro, habiendo matado al hijo del dueño. Y el viñedo lo pondrá en manos de otros viñadores que sí sean responsables, que sean justos y a su tiempo le entreguen la producción que le toca al dueño. Jesús les dice entonces a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿acaso no han leído nunca en la Escritura: la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Este es un Salmo 118, que lo leían con frecuencia, especialmente en algunas fiestas. Y entonces Jesús aplica la conclusión de la parábola. Dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos que debían de haber entregado frutos a Dios y que no han querido entregarlos y quieren eliminar al Hijo: por esta razón les digo que a ustedes les será quitado el reino de Dios. El reino de Dios tenía que ver con la viña, que es el pueblo de Israel, porque no han querido que produzca frutos y no han dado frutos a Dios. Cuando estos personajes que gobernaban Israel bajo la autoridad de los romanos escucharon las palabras de Jesús, captaron perfectamente que esta parábola había sido pronunciada por Jesús para ellos y que ellos eran los que no habían querido entregar frutos a su tiempo y que Dios iba a entregar esta viña, que es Israel, a otros viñadores, a un pueblo que produzca sus frutos. Y entonces querían capturar a Jesús para eliminarlo. Pero al ver que la gente tenía a Jesús como un enviado de Dios, como un profeta, evitaron, por miedo a la muchedumbre, capturar a Jesús. Después van a buscar la manera de capturarlo y de eliminarlo. Pero, mientras tanto, Jesús les ha hecho saber que Él es el Hijo que viene a pedir frutos y que ellos lo van a matar. Las pruebas están allí, que han querido capturarlo para eliminarlo y seguir teniendo bajo su dominio a Israel, del que no han querido darle frutos a Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.